Welcome everyone to this webinar. Bienvenidos todos y todas a este webinar en la semana de la ciberseguridad para las Américas. This is the week for the cybersecurity for the Americas. This is a TechSoup talk in partnership with Macaya. And today we're going to tackle a really important topic about how the legal aspects are changing continuously in our region and how the civil society organization can adapt to this context. Hoy vamos a tratar un tema bien importante y es en el marco de la ciberseguridad para las Américas, el cambiante panorama regulatorio para las organizaciones sociales y cómo debemos adaptarnos a ellas. Este evento va a ser desarrollado en español, pero tenemos traducción al inglés. This event will be held in Spanish, but we're going to have a translation into English. El tema de hoy entonces es el cambiante panorama regulatorio para las organizaciones sociales. ¿Por qué decidimos tratar este tema con ustedes el día de hoy en el marco de esta semana de la ciberseguridad? Porque la ciberseguridad y la protección de datos en el sector social es cada vez más importante para el financiamiento, para el cumplimiento legal de nuestras organizaciones, pero también para la credibilidad de las organizaciones. Ahora, ¿qué veremos en la sesión de hoy? Miraremos cómo los requisitos en evolución transforman lo que las organizaciones sociales debemos hacer para poder proteger a las comunidades con las que trabajamos, pero también para mantenernos elegibles para la financiación de entidades alrededor del mundo. Tenemos asuntos y cambios regulatorios en las leyes regionales ligadas a la privacidad, leyes como las que hay en Brasil, en Colombia, la que se lanzará próximamente en Chile, pero también hay mayores expectativas de gobernanza de datos, expectativas frente al consentimiento informado y expectativas frente a la rendición de cuentas. Ahora bien, para tratar este tema importante, tenemos con nosotros a Andrés Rengifo, quien tiene una amplia experiencia en políticas tecnológicas, asuntos legales y estrategias regulatorias para América Latina y el Caribe. Andrés es abogado y tiene una maestría en Derecho con foco en nuevas tecnologías y en propiedad intelectual, y hoy se desempeña como director jurídico adjunto y director de asuntos corporativos externos de Microsoft Hispanoamérica. En esta compañía ha tenido una amplia trayectoria como director legal, director de asuntos corporativos, pero también manejando el tema de propiedad intelectual y seguridad digital. También cuenta con experiencia en el sector público, ha estado en negociaciones de tratados de libre comercio representando a Colombia y es conferencista internacional en estos temas de seguridad digital, de ética alrededor del uso de las tecnologías, pero también en función de los asuntos regulatorios. Los dejo entonces con Andrés para que comparta este tema con nosotros. Adelante, Andrés. Carlos, espero que me escuchan muy bien. Carlos, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Obviamente un reconocimiento muy especial a TechSoup, que nos convoca hoy en estos entornos digitales, obviamente a Macaya. Bueno, y para mí es un honor y un agrado estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Como bien lo planteabas, Carlos, la idea es compartir con la audiencia y déjeme, yo voy a compartir mi escritorio. Déjeme, yo comparto mi escritorio para que todos estemos viendo lo mismo. Perfecto. Share. Yo creo que ya deben estar viendo mi slide en pantalla. Muy bien. Bueno, la idea, como comentaba Carlos, es hablar un poco de ese nuevo panorama, digamos, regulatorio en términos de privacidad, protección de datos, ciberseguridad, pero creo que no podemos abordar esa conversación si no contextualizamos, digamos, el escenario o el panorama que estamos viviendo actualmente. Y entonces, con eso, yo siempre empiezo con un slide que se ha vuelto un slide esencial en todas las presentaciones que yo hago y de alguna manera refleja lo que está pasando y el momento de lo que se ha denominado la intensidad tecnológica. Lo que ustedes están viendo en pantalla, de alguna manera, es una mirada en retrospectiva de lo que han sido esos grandes hitos tecnológicos en la historia de la humanidad. Obviamente, seguramente encontraríamos muchos más antes de la imprenta, que es el último referente histórico, el primer referente histórico que encontramos ahí en el siglo XV, pero el slide me sirve para que ustedes, digamos, observen algo que está pasando. Si ustedes miran, por ejemplo, el lapso que transcurrió entre la imprenta como tecnología y la máquina de vapor como granito tecnológico que coincide con una revolución industrial, pasaron casi 300 años.
Pero cuando ustedes avanzan, digamos, en esos hitos tecnológicos, ustedes, por ejemplo, separan en la nube o en la computación distribuida y la inteligencia artificial, y lo que transcurrió en tiempo fue un tiempo muy acotado. Estábamos hablando de 9, 10 años. Y eso de alguna manera pone de presente lo que, como les dije, hemos denominado una época de intensidad tecnológica, que está definida por dos rasgos o elementos esenciales. Uno es el crecimiento exponencial de la tecnología versus una adopción y absorción social en términos de aprendizaje que no viaja al mismo ritmo. Y de alguna manera esto es muy importante. ¿Por qué? Cuando ustedes miran esos referentes de crecimiento dentro de la industria, de alguna manera el crecimiento de las tecnologías en la industria de las tecnologías estuvo informado por la regla de Moore. Seguramente algunos están familiarizados con esto. El criterio de Moore básicamente Moore hace alusión al creador de Intel, y él básicamente decía que la capacidad de los procesadores aumentaba cada 2 años. ¿Eso qué quería decir? Que en una tarjeta de silicio cada 2 años yo podía aumentar el número de transistores en el doble, y eso hacía que la capacidad computacional o capacidad de almacenamiento y procesamiento creciera. Hoy, ese principio o ese referente, digamos, se ha alterado sustancialmente en la medida que hoy estamos hablando de crecimientos exponenciales. Hoy la humanidad no crece a 2 puntos, sino que crece 2, 4, 8, 16, 32. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y aquí citando la famosa frase de Churchill, donde uno cuando entiende el pasado de alguna manera puede entender o vislumbrar el futuro próximo, cuando la humanidad busca por ese referente histórico de crecimiento exponencial no lo encuentra, porque es la primera vez que la humanidad está viviendo crecimientos con este nivel de velocidad o intensidad. Entonces, eso es muy importante. Y de alguna manera el gráfico que ustedes tienen ahorita en pantalla destaca eso muy bien. Lo que ustedes tienen allí es, digamos, algunas tecnologías comparadas en términos de apropiación o absorción social, en un rango de 25 años con porcentajes de apropiación. Y lo que ustedes básicamente ven ahí es que hoy la inteligencia artificial como tecnología más reciente y tecnología emblemática tiene 1.2 mil millones de personas que la usan hoy en día. Y cuando miran esa tasa de adopción y la comparan con otras tecnologías, por ejemplo, ustedes ven la electricidad. La electricidad en términos de penetración y adopción social le tomó 25 años llegar a una apropiación del 40%. El Internet le tomó algo cercano al 65-70% de adopción en esos mismos 25 años. Y cuando miran los smartphones y toda esta tecnología del radio, también tomó 25 años. Pero cuando miran ese mismo grado de absorción o penetración de una tecnología como la inteligencia artificial, tan, en pocos años, 3 o 4 años, tenemos 1.2 millones de usuarios que ya usan esta tecnología. Entonces, eso es muy importante en términos del contexto que nos define hoy, digamos, el uso tecnológico y el protagonismo de la tecnología, digamos, en la cotidianidad tanto de las personas, las empresas, las organizaciones no gubernamentales. Ahora bien, y esto también es una cosa muy importante. Cuando nosotros hablamos de esta tecnología, que hoy básicamente el fenómeno, como les decía, está definido por la intensidad tecnológica y por una tecnología tan importante como la inteligencia artificial, la humanidad tiende a pensar en la inteligencia artificial como una tecnología individualmente considerada, pero la tecnología en realidad representa toda una economía. Y de alguna manera aquí visualmente lo que les estoy tratando de presentar es cómo se estructura esa economía. Y esa estructura de esa economía básicamente arranca por una base donde tenemos, digamos, la conectividad y el poder de la energía, que son esenciales para que una economía como esta funcione. Y sobre esa, digamos, base fundamental que es la electricidad y la conectividad, tenemos los famosos chips, que hoy son, digamos, esos elementos que nos ayudan a, de alguna manera, procesar y a ofrecer esa capacidad que necesitamos para procesar estas nuevas tecnologías. Están los centros de datos, que hoy en día son, digamos, la expresión de esa computación distribuida a nivel mundial y que de alguna manera responde a un cambio paradigmático a nivel de la industria, donde hasta hace muy pocos años el poder computacional siempre residía
en el extremo del usuario. Hoy ese poder computacional se ejecuta de manera remota en centros de datos y básicamente los dispositivos se utilizan como interfaz para ingresar a ese gran poder computacional. Obviamente tienen los datos, que son el gran insumo de este contexto tecnológico que estamos viviendo, un insumo que se constituye en el gran insumo de la sociedad de la información. Con base en esos datos se construye lo que son los modelos fundacionales o básicamente las bases de conocimiento de esta tecnología, que son los que permiten que esta tecnología arroje resultados útiles y de alguna manera soporte nuestra cotidianidad y nuestras actividades. Por otro lado, tienen las herramientas, que es lo que permite interactuar con esos modelos fundacionales o de alguna manera destilar el valor de estos modelos fundacionales. Así como cuando uno escribe software, el software tiene, digamos, dos versiones, una que es el código fuente y otra el código objeto. Uno es un lenguaje entendible para el ser humano y otra es el lenguaje que me permite interactuar con la máquina a nivel de ceros y unos. Aquí pasa lo mismo con estas herramientas, me permiten destilar el valor de esos modelos fundacionales. Están las aplicaciones, que las aplicaciones son finalmente como eh, los seres humanos podemos percibir o podemos experimentar esta tecnología en el sentido por ejemplo, piensen en una herramienta como WhatsApp, cuando ustedes están escribiendo un mail y el texto se complementa o se corrige. Eso es inteligencia artificial y es la manera como lo está percibiendo el usuario. Está la distribución, que estos ecosistemas de distribución es los dispositivos que me permiten a mí experimentar con la tecnología, cómo le llega esa tecnología al usuario a través de un dispositivo móvil, a través de un PC, un computador, un refrigerador. Y finalmente están los desarrolladores usuarios que son, digamos, un eslabón esencial en toda esta economía de la inteligencia artificial. Pero ¿por qué empiezo? Finalmente, porque empiezo, digamos, originalmente describiéndoles este contexto tecnológico y un contexto tecnológico informado por la inteligencia artificial. Porque finalmente este contexto tecnológico también informa lo que está pasando en términos de seguridad en estos entornos tecnológicos. Y esto es muy importante. Y cuando siempre aterrizamos en el tema de ciberseguridad, hay un fenómeno muy interesante y es que finalmente uno ve todo este despliegue de tecnologías de la información, pero esas tecnologías de la información no solo están al alcance o a disposición de los buenos, sino también de los adversarios. Entonces, esto básicamente lo que nos pone es en el planteamiento de, oiga, finalmente si está surgiendo toda esta tecnología y esta tecnología, digamos, promete grandes beneficios para el ser humano, también tiene un aspecto de alguna manera negativo que enfrenta el potencial de esta tecnología a los riesgos o a los adversarios de esta tecnología. Y en esa medida surge la necesidad de cuáles son esos elementos de confianza que permiten que una tecnología prospere y sea finalmente apropiada socialmente. Y por eso me gustaría dedicarle un par o tres slides al tema de por qué la confianza se convierte en un factor esencial en la apropiación de una tecnología. Y todos hablamos de confianza hoy en día, todos hablamos de confianza hoy en día, pero la confianza finalmente aterrizarla y de alguna manera entenderla de una manera muy puntual, amerita algún ejercicio. Todo el mundo habla de la confianza del Estado, la confianza de las entidades financieras, la confianza de las organizaciones no gubernamentales, pero ¿cómo podemos de alguna manera entender esa confianza? Y digamos, en la presentación de en la preparación de esta presentación yo me encontré con un librito de una escritora inglesa que se llama Rachel Botsman, Who Can You Trust? Y ella de alguna manera materializa el concepto de la confianza de una manera visual y me pareció bien interesante de alguna manera traérselos a ustedes aquí. Y la manera como ella lo presenta es, miren, ustedes básicamente tienen un entorno que es un entorno, su área de confort, lo conocido, donde ustedes se mueven con tranquilidad, se mueven con confianza. Pero en el momento en que ustedes salen de esa zona de confort, básicamente se enfrentan a un plano de incertidumbre, una incertidumbre que trae, digamos, componentes y elementos de riesgo. Y para moverme en ese plano de la incertidumbre y moverme hacia lo desconocido, que finalmente es la historia de la humanidad y la historia del progreso, cada que el hombre ha evolucionado, ha tenido que recorrer escenarios inhóspitos y dentro de esos escenarios inhóspitos finalmente dotarlos de certidumbre para poder de alguna manera hacerlos manejables.
Entonces, la confianza en ese sentido aparece como ese eslabón que nos permite sustituir ese elemento del riesgo y finalmente movernos hacia adelante. Ahora, la confianza con el paso de los años no siempre se ha entendido de la misma manera. Piensen ustedes que en sociedades, digamos, pequeñas en términos de número y ubicación geográfica, esa confianza surgía de las relaciones interpersonales. Yo podía confiar en una persona porque la conocía, porque tenía una interacción física con ella o eventualmente porque la conocía a partir de sus acciones. Pero en la medida que estas sociedades evolucionan y de alguna manera se extienden, las actividades comerciales se intensifican, esa confianza también necesita mutar en términos de cómo se configura. Y es lo que la humanidad conoció como la confianza institucional, donde yo finalmente necesito un tercero o una entidad que me ayude a dotar de confianza una relación o una actividad en particular. Tema o escenario clásico en esto es, piensen ustedes cuando ustedes compran un inmueble o compran un bien inmueble. Generalmente ustedes no solo basta con que tengan un contrato de compraventa, sino que ese contrato de compraventa debe registrarse en una oficina de instrumentos públicos y esa oficina de instrumentos públicos emite un certificado que se llama los certificados de tradición y libertad, que de alguna manera me permiten a mí verificar la trazabilidad de ese inmueble, es decir, si la persona que efectivamente vendió es su propietario y por lo tanto quien compra puede adquirir un derecho de propiedad. Ahí hay un tercero que se encarga de emitir ese tema de confianza y esa es una confianza institucional. Y hoy en gran medida con el tema de las tecnologías. Estamos hablando de una evolución de la confianza donde creemos que esa confianza de alguna manera puede informarse desde el sistema o desde la tecnología en sí misma. Por ejemplo, como la tecnología me puede ofrecer a mí sistemas de trazabilidad que me permitan inferir o deducir que algo viene o proviene de donde debería provenir. Ejemplos de esa confianza son tecnologías como blockchain, los sistemas de autenticación en materia de tecnología. Y un poco, digamos, habiéndoles hecho el planteamiento, los quiero dejar con esta gráfica para que ustedes de alguna manera reflexionen sobre cómo se empieza a configurar esos elementos de confianza. Este es un ejemplo gráfico de cómo ha sido la evolución de la confianza, por ejemplo, en la industria del transporte. Y en ese sentido, piensen ustedes que tuvieron que hacer la humanidad en general y la sociedad para migrar de un transporte basado en caballos y carretas al tren, que tuvieron que hacer para moverse del tren al automóvil, del automóvil a un avión, al transporte compartido, a los autos autónomos y bueno, muchas más innovaciones que veremos en los años subsecuentes. Yo siempre pongo énfasis en el tema de la aviación, que tuvimos que hacer como sociedad, como industria y desde un punto de vista regulatorio para dotar esta industria de confianza, porque hoy nos montamos en un avión y sentimos la tranquilidad o la certeza de que ese avión nos va a llevar a nuestro destino. Pues eso incorpora una cantidad de elementos de confianza que concurren para hacer esa industria de alguna manera confiable. Y esos elementos de confianza no solo son regulatorios, también responden a prácticas sociales, a mejores prácticas dentro de la industria, a comportamientos de la industria. Yo, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, cuando los pilotos van en el aeropuerto con destino a sus aviones y llevan unos maletines. Esos maletines generalmente tienen una cosa que se llaman los manuales de vuelo. Y los manuales de vuelo son escritos o documentos que contienen absolutamente todos los procedimientos o especificaciones para cualquier eventualidad que ellos puedan enfrentar en el momento de pilotear un avión. Y esos manuales dentro de la industria nunca se han podido digitalizar porque el piloto cree que la mejor manera de consultar esos manuales es tenerlos en físico. Y esa de alguna manera es una práctica que informa esa creación de confianza. Pero pues obviamente hay todo el tema de cómo se disciplina la emisión de los boletos, las entidades regulatorias que han hecho para dotar de confianza en esta industria. Y sin ir más allá, déjenme traerles otro ejemplo a colación, y este es un ejemplo bien interesante. A principios del siglo XX, cuando se empezaron a construir los primeros rascacielos en Nueva York, esos edificios venían con elevadores. Y resulta que en un primer momento la gente prefería subir las escaleras a pie y no tomar el elevador, porque sencillamente era una tecnología respecto de la cual no existía confianza todavía. La población objetiva no se sentía en capacidad de tomar ese elevador.
Y la manera en que esa tecnología terminó apropiándose socialmente no fue a través de una ley que la impusiera, una regulación que dijera usted tiene que tomar el ascensor, sino que, y esto es un referente histórico que me encontré por ahí en una lectura desinteresada, es a los elevadores, por ejemplo, se le colocaron espejos. Y el hecho de que una persona entrara a un elevador y se encontrara con un espejo y no con un cuadrado sin nada de entretenimiento hizo que la gente, el tema del traslado y el tiempo dentro del elevador fuera imperceptible, porque la gente en un espejo se distraía, se arreglaba antes de salir, podía mirarse y acabarse de arreglar. Y en ese sentido, esa tecnología terminó siendo apropiada. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Ahora, yo quiero que ustedes tengan este tema conceptual y ya voy a pasar a algunas de las cosas que estamos haciendo nosotros como Microsoft para todo el tema de generar esta apropiación y de alguna manera de preparar al sector de organizaciones no gubernamentales para enfrentar esos nuevos retos. Entonces, un poco concluyendo aquí, la idea es, ustedes tienen hoy unas tecnologías que son, digamos, prometen muchos beneficios a nivel social, pero hay un gran capítulo que también está informado por esos riesgos o esos retos que de alguna manera proponen los adversarios de la tecnología. Y todos esos elementos de confianza están orientados precisamente a superar esos retos de cómo puedo mitigar esos riesgos que provienen de esos afrentas a la apropiación de la tecnología. Y en ese sentido, digamos, todo ese andamiaje institucional se configura a partir de normas, regulaciones y mejores prácticas dentro de la sociedad. Y uno de esos grandes componentes es el tema regulatorio. Y ese tema regulatorio, digamos, nosotros lo vemos en tres frentes principales, que es todo el tema de privacidad o protección de datos, el tema de ciberseguridad o seguridad y todo el tema de cumplimiento slash transparencia. Y solo para darles, digamos, el gran tren, porque entrar en el detalle, digamos, nos tomaría más que todo este tiempo, pero en materia de protección de datos, lo que ustedes están viendo, no solo a nivel mundial, sino también regional, es que en un primer momento se establecieron los estándares básicos a través de normatividad, que en un primer momento fue internacional, pero hoy tenemos legislaciones locales, donde básicamente hay un gran componente en el tema de cómo se protegen los datos que de alguna manera están en entornos remotos y cómo la protección de esos datos se estructura en torno al tema de quién es el titular del dato y cómo, digamos, esos datos necesitan un consentimiento para efectivamente accederse y poder ofrecer un tratamiento frente a ese dato. Yo diría que esa fue la primera legislación. Hoy la mayoría de países en el mundo tienen estas legislaciones que permiten y ofrecen una protección a los datos. Y hoy estamos viendo una segunda onda de actualización a esas legislaciones que de alguna manera están tratando de llevar algunos elementos de cumplimiento, no solo a nivel, digamos, de estado de observancia de esas normas, sino también para que las empresas incorporen procedimientos o procesos que permitan coadyuvar con esa protección en términos generales. Otro, digamos, gran componente de esa nueva actualización que estamos viendo en términos regulatorios es que hoy las actualizaciones en materia de protección de datos están incluyendo la variable de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una tecnología que necesita consumir grandes cantidades de información para poder producir sus resultados. Entonces, un poco el debate está siendo, oiga, finalmente hay unos principios de protección de la información, de protección de los datos, que no pueden sacrificarse en el entorno de una nueva tecnología. Entonces, todas estas legislaciones y todo este nuevo wave en materia de regulación lo que está diciendo es, a pesar de que hoy tengamos una tecnología que necesite gran consumo de datos, no se pueden sacrificar los principios que como sociedad habíamos adoptado en materia de protección de esos datos y que hoy en gran medida están expresados en todas esas legislaciones que les acabo de comentar. Ese es el primer gran componente y es la tendencia en materia de protección de datos. En materia de ciberseguridad, básicamente entendiendo que la información es el gran intangible y que dentro del universo de la información hay datos que ameritan una protección particular, ya sea porque son datos sensibles, porque son datos personales, porque son datos que tienen algún valor comercial. Las legislaciones lo que están haciendo es elevar los estándares de protección de esa información. Entonces no basta con tener acceso a sistemas informáticos, sino que a los proveedores de esos sistemas informáticos se les están elevando, digamos, esos factores que deben implementar para la protección de esa información. Pero al mismo tiempo, se está
eh, se está diciendo, mire, para que esa protección sea efectiva, esa obligación no puede ser única y exclusivamente del fabricante, sino que tenemos que también trasladarle responsabilidades y cargas de sagacidad a las personas que utilizan esos sistemas de información. Y de alguna manera también se han venido creando condiciones o requisitos muy puntuales para cuando hay, digamos, brechas de seguridad o atentados contra esa seguridad, cómo las empresas deben notificarlo a las entidades regulatorias y cuáles son los mecanismos de mitigación de esos ataques a la integridad de la información. Y finalmente está lo que les decía, el cumplimiento, de alguna manera el cumplimiento slash transparencia. El cumplimiento es que hoy los fabricantes de esta tecnología no solo están sometidos al cumplimiento de normativas internacionales, sino que están sometidos al cumplimiento de normativas que también se han desarrollado a nivel local. Entonces, en ese sentido, todos estos productos cuando se lanzan en un mercado tienen que estar acompañados de los ejercicios de cumplimiento de eso. Y transparencia finalmente tiene que ver con esas obligaciones del proveedor en el sentido de dejarle ver y ofrecerle un entendimiento completo al titular de esos datos de cómo se está tratando esa información. Entonces yo les diría que esos son como los tres grandes frentes. Ahora, ¿qué está haciendo Microsoft en términos de empoderar o ayudar a esas organizaciones no gubernamentales que están operando dentro de este entorno que les acabo de describir? Un entorno informado por la intensidad tecnológica, con una tecnología protagonista que es la inteligencia artificial y con tendencias regulatorias como la que les acabo de describir. De alguna manera, lo que estamos haciendo nosotros como compañía es poner la tecnología al servicio de las organizaciones no gubernamentales, pero con un propósito, y es nunca alejarlas de su labor o su propuesta misional. La idea es que de alguna manera la tecnología hoy esté configurada para que aliviane las cargas de implementación y de alguna manera de observancia y cumplimiento de esa regulación, para que las organizaciones de ánimo de lucro puedan finalmente dedicarse a lo que es su misión. Y en ese sentido, ustedes lo que tienen hoy es una gran promesa de la inteligencia artificial, donde yo a la inteligencia artificial le puedo entregar muchas de las tareas que son repetitivas y operativas y que de alguna manera también son tareas que tienen que ver con el cumplimiento y la observancia en materia de requisitos del uso de la tecnología. Entonces, de alguna manera, hay un programa que anunciamos hace muy poco, que es Microsoft Elevate, que es nuestra oferta, digamos, de capacitación y apropiación para todos los agentes de cambio, con tres grandes componentes. Uno es finalmente cómo pueden apropiar todo este conocimiento de inteligencia artificial destinado a su labor, digamos, misional. Cómo desplegamos esos contenidos de una manera que permita consumirlos en la manera que más se adecue a su cotidianidad. Y finalmente, hay una serie de componentes basados en becas que permitan acceder a este conocimiento. Eh, Otra cosa muy importante, y yo sé que ya se me está acabando el tiempo, de todos modos ustedes van a tener estos slides para su disposición, es como de alguna manera la inteligencia artificial nos está permitiendo romper paradigmas, no solo en la manera como nosotros entendemos nuestra misión, y esto en el plano de las organizaciones no gubernamentales, sino en la manera de cómo eficientamos la manera en que podemos hacer nuestro trabajo. Y de alguna manera la inteligencia artificial dotada de todos estos elementos de seguridad, protección de datos, la proyectamos sobre cuatro escenarios muy concretos. El trabajo con propósito, y es finalmente cómo la inteligencia artificial puede ayudar a reducir todas esas cargas de apropiación tecnológica y finalmente liberar el tiempo que las organizaciones necesitan para dedicarse a sus labores misionales. Cómo la inteligencia artificial les permite a ustedes escalar y de alguna manera lograr un mayor impacto en esas labores misionales. Cómo de alguna manera todas estas tecnologías también están puestas al servicio de ustedes para lograr, digamos, mayores eficiencias en términos de un gran componente de esa labor que ustedes tienen, que es el tema de cómo involucrar más simpatizantes y de alguna manera recaudar más contribuyentes. Y finalmente, el tema de la transformación de las operaciones. Cómo yo, de alguna manera, la inteligencia artificial puedo otorgarle más tareas repetitivas, y en el momento que le otorgo esa capacidad para que la inteligencia artificial me asista ahí, yo libero tiempo que me permite dedicarme a otras labores. ¿Cuál es el trabajo que viene hacia adelante? Nosotros como compañía estamos desarrollando una inteligencia artificial
que está dotada de un proceso que se conoce como inteligencia artificial desarrollada de manera responsable y el fundamento de esto es que si estamos desarrollando una tecnología que tiene el potencial de impactar al mundo y su integridad, debe desarrollarse de manera responsable. En ese sentido, es una tecnología que responde a criterios de equidad, seguridad, privacidad y de alguna manera el uso de esta tecnología le garantiza al usuario que muchas de esas protecciones y salvaguardas necesarias que impone hoy la regulación están reflejadas e incorporadas dentro de nuestra tecnología. De alguna manera, la inteligencia artificial está pensada para ayudarlos a ustedes. La tecnología no está estructurada sobre esa versión pesimista de que la tecnología va a sustituir al hombre, sino que esta es una tecnología que permite complementar al hombre y de alguna manera hacerlo más efectivo y eficiente en términos de su trabajo. Y hay una gran preocupación por la tecnología y esto es muy importante. Cuando empezamos en ese gráfico y les mostré esos grandes hitos tecnológicos, ustedes, por ejemplo, miran el invento, digamos, la aparición de la energía que coincide con la segunda revolución industrial. Cuando ustedes hoy miran la segunda revolución industrial, casi 300 años después, en el mundo existen 700 personas, 700 millones de personas que aún no han experimentado esta revolución tecnológica. Lo que nosotros queremos con estas nuevas tecnologías de la información y particularmente con la inteligencia artificial o de todos estos atributos de ciberseguridad es que sea una tecnología que tenga la infraestructura necesaria y que se desarrolle de tal manera que sea escalable a todos los ciudadanos y que todos quepamos dentro de esa tecnología. Y con eso yo tenía la ilusión de que de pronto nos iban a quedar espacios para preguntas. Eh, Creo que no quedaron, pero encantado de hacerlo offline y a través de Carlos y a través del equipo de Macaya y de TechSoup si hay algo que podamos hacer. Y esta presentación va a estar a disposición de ustedes. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. De hecho, hubo un par de preguntas en el chat, pero ya fueron resueltas por el equipo de TechSoup. Qué bueno. Entonces, digamos que allí tenemos pues como la información. Una de ellas era, por ejemplo, si todo lo que mencionaste de tecnológico de Microsoft estaba disponible en República Dominicana y por lo que vimos en el sitio web parece que sí, que así es, ¿cierto? Así es. Sí, Vale. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que resaltar dos cosas que me llamaron mucho la atención de todo lo que nos contaste. Claro, el sistema está muy cambiante, la inteligencia artificial acelera todo y un poco el reto que tenemos las organizaciones sociales es, de cara al tema regulatorio, es cómo adaptamos esas nuevas políticas, pero manteniendo, digamos, como el principio de proteger los datos de los datos y los derechos fundamentales de nuestros beneficiarios. Y la ujú, importancia de formar a nuestro personal en temas de ciberseguridad, incluso en este tema de protección de datos y bueno, y las herramientas que hay disponibles para ello. Recordarle a todos los asistentes, darles las gracias por estar presentes en este espacio y recordarles que esta es una semana dedicada a la ciberseguridad para las Américas. Mañana jueves y el viernes tenemos cuatro charlas, dos mañana jueves y dos el viernes. Entonces, para que también se conecten, las charlas están en el sitio web de TechSoup, en events.techsoup.org, para que nos acompañen mañana y pasado mañana. Gracias a todos y todas. Espero que les haya gustado mucho lo que Andrés acaba de compartir con nosotros. Gracias a ti, Andrés, y gracias a la muchas audiencia. gracias a ti. Muchas Ok, gracias, Carlos. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Buen día. feliz día.